Hola de nuevo y bienvenidos a una nueva sesión del canal de YouTube Análisis Económico Post-Keynesiano en Latinoamérica, el canal que tiene como objetivo informar a la población sobre temas económicos para que seamos protagonistas y no solo testigos del desarrollo de la democracia en las naciones latinoamericanas. El día de hoy hablaremos sobre el escenario indispensable para la contratación de deuda pública interna, es decir, estamos hablando sobre la deuda pública denominada en moneda local. Para que esa contratación de deuda sea sostenible en el largo plazo, es necesario crear con anticipación el escenario macroeconómico adecuado. Entonces, comencemos. Y vamos a comenzar la sesión de hoy como lo hemos hecho en otras ocasiones leyendo una cita. Esta es una cita del economista estadounidense Stephen Marglin. Marglin escribió en el libro titulado Raising Keynes, a 21st Century General Theory, escribió lo siguiente: el concepto de las finanzas funcionales se enfrenta a varios retos. El primero es la cuestión de sostenibilidad. El fantasma de la insolvencia resulta ser solo eso, un fantasma, siempre que aceptemos el supuesto de que los agentes consideran que los bonos del Estado forman parte de su patrimonio privado. Aquí Marglin hace referencia al concepto de finanzas funcionales que introdujo Ava Lerner, un economista de quien hemos hablado ya en varias ocasiones en este canal. La idea central de las finanzas funcionales es que la política fiscal del gobierno debe llevarse a cabo teniendo solamente en cuenta los resultados de esa política en la economía y no cualquier idea preestablecida de lo que es funcional y de lo que no es funcional. Un ejemplo de esto es la política del resultado del presupuesto del Estado. La economía neoclásica está aferrada a que el Estado debe presentar un presupuesto con superávit o un presupuesto equilibrado, y no toman en cuenta lo dañino que es esto para el correcto funcionamiento de una economía monetaria de producción. Entonces, ya que conocemos que el déficit del Estado es indispensable para el correcto funcionamiento de la economía, y que la deuda pública es un instrumento de política económica absolutamente necesario, debemos identificar las condiciones que deben crearse a nivel macroeconómico para que la contratación de deuda pública no tenga consecuencias negativas en la economía de las naciones latinoamericanas. A continuación vamos a presentar la introducción a este tema. El objetivo fundamental de esta sesión, la sesión número 9, es presentar a la deuda pública interna como una herramienta fundamental de política económica, pero para que su contratación sea sostenible, debe crearse con anticipación el escenario macroeconómico apropiado. Como se analizó en la sesión 4 en este canal, la posición de déficit del Estado es absolutamente necesaria para el adecuado funcionamiento de una economía monetaria de producción. La presencia de un déficit fiscal representa creación de dinero fiat por parte del Estado, es decir, el gasto público debe ser mayor al cobro de impuestos para que se presente creación de dinero fiat, es decir, dinero público. Dado que el Estado debe de estar siempre o casi siempre en posición de déficit, la deuda pública se convierte en una herramienta fundamental de política económica. Y como se analizó en la sesión 8, la deuda pública denominada en la moneda que un Estado soberano emite y administra no es deuda. Sin embargo, debe prestarse mucha atención a dos variables fundamentales relacionadas con ella. La primera es la tasa de interés que el Estado paga sobre los instrumentos que emite, y la segunda, cuáles son los agentes económicos que tienen en su poder los títulos emitidos por el Estado. La deuda pública denominada en moneda doméstica no debe considerarse deuda. En realidad, es un activo público que ha creado el Estado para que el sector privado pueda ahorrar. De igual forma, esa deuda no debe pagarse de regreso en ningún momento, como aseguran muchos. Si un bono del Tesoro llega a su vencimiento y el tenedor no desea renovarlo, otro inversionista puede tomar su lugar.
En la sesión 8 también se revisó que los países industrializados tienen una ventaja sobre las naciones en vías de desarrollo. La mayor parte de su deuda pública se encuentra denominada en su propia moneda. Esto sucede porque existe demanda por este tipo de títulos denominados en estas monedas en los mercados financieros internacionales. Las naciones en vías de desarrollo enfrentan una dificultad en lo que se refiere a deuda pública. Deben contratar deuda denominada en moneda extranjera por la escasa demanda de su moneda en mercados internacionales. La contratación de deuda pública en moneda extranjera puede generar problemas económicos de gran magnitud, como sucedió en Latinoamérica al inicio de los años 80, y asimismo fue el detonante de la terrible crisis económica que enfrenta la República de Argentina en estos momentos. La necesidad de las naciones en vías de desarrollo de contratar deuda pública en moneda extranjera reduce el espacio de maniobra para la contratación de deuda pública interna, la deuda denominada en moneda local. Es necesario establecer desde un principio que el hecho de que la deuda pública que contrata un Estado soberano en su propia moneda no es deuda, no significa que pueda contratarse una gran cantidad de deuda pública de un momento a otro. Para que la deuda pública interna de toda nación latinoamericana sea sostenible en el largo plazo, debe establecerse con anticipación el escenario macroeconómico adecuado para su contratación. La descripción de ese escenario es el principal objetivo de esta sesión. Y el término sostenibilidad en el contexto de esta sesión se refiere a, como argumenta el economista poskeynesiano Marc Lavoie, a si el ratio deuda sobre PIB converge hacia cero o hacia un valor constante. Y esta es la tabla de contenido que tenemos para la sesión de hoy. En el primer apartado, daremos un vistazo al análisis neoclásico de la deuda pública. Luego presentaremos algunas de las características del escenario macroeconómico que debe crearse, que debe crear toda nación latinoamericana para que la contratación de deuda pública interna sea sostenible. Y por último, en el tercer apartado se presentará la conclusión. Comencemos entonces con el primer punto, el análisis neoclásico sobre la deuda pública. Algunos argumentos del análisis económico neoclásico sobre la deuda pública aparecen en la investigación titulada The Burden of the Debt and National Income, escrita por F.C. Domar en 1944. Como primer argumento, Domar escribió: la objeción más importante es la creencia de que el continuo endeudamiento del gobierno da lugar a una deuda pública cada vez mayor, cuyo servicio requerirá impuestos cada vez más altos. Como segundo argumento, Domar escribe: hay que subrayar que los efectos de estímulo de un incremento dado del gasto público tienden a desaparecer bastante pronto, pero la deuda pública, si los gastos de inversión se financian a través de contratación de deuda por el Estado, ha aumentado permanentemente, al igual que los intereses. Como se ha mencionado en sesiones anteriores en este canal, el análisis económico neoclásico basa su crítica a la deuda pública en la ya desacreditada teoría de los fondos prestables. Bajo esta falsa teoría se considera a los bancos intermediarios financieros. Como escribió el economista neerlandés Serva Storm, no existe un mercado de fondos prestables en el que la escasez de ahorro limite, mediante ajustes de los tipos de interés, la demanda de préstamos para inversión. El argumento de Storm desacredita otras críticas sin fundamento que el análisis económico neoclásico presenta sobre la deuda pública. Primero, que la presencia de déficits fiscales incrementará las tasas de interés. Y segundo, que la presencia de déficits fiscales desplazan la inversión privada y reducen el crecimiento económico. El aumento de la deuda pública y del pago de intereses no debe representar necesariamente un problema. Si todo contribuyente al fisco tiene acceso a la compra de los instrumentos que emite el Estado, el pago de impuestos para financiar el pago de intereses regresa al inversionista en forma de ingreso como rédito por la tenencia de esos instrumentos.
El mismo Domar hace referencia a este hecho. Los defensores de la financiación del déficit también han argumentado que la carga de una deuda interna depende en gran medida de la distribución de la propiedad de la deuda, que por muy grande que sea la deuda, se pueden seguir cobrando intereses porque los ingresos por intereses constituyen una parte de la renta imponible. Este argumento muestra la necesidad de construir el escenario macroeconómico adecuado para la contratación de deuda pública interna. Para efectivamente comprender la deuda pública interna como herramienta de política económica, el punto de partida debe ser exponer a la analogía entre la deuda pública y la deuda privada, argumento que siempre se presenta al analizar la deuda del gobierno como totalmente falsa. Una vez se ha comprendido que el presupuesto de un Estado que emite y administra su propia moneda y que gasta en esa moneda no puede bajo ninguna circunstancia compararse con el presupuesto de un hogar o de una empresa, es sencillo visualizar a la deuda pública denominada en moneda local por lo que realmente es, un activo público que enriquece a generaciones actuales. A continuación se presentan algunas de las características más importantes del escenario macroeconómico que debe construirse en las naciones latinoamericanas para que la contratación de deuda pública interna sea sostenible en el largo plazo. Bueno, entremos entonces a la segunda parte, al segundo apartado de esta presentación. Describamos algunas de esas características del escenario macroeconómico necesario para la contratación de deuda pública interna. A continuación se presentan algunas de las características de ese escenario macroeconómico para la contratación de deuda pública interna, para que ésta sea sostenible en el largo plazo. La primera es fortalecer la presencia de la banca pública. Dado que la teoría de los fondos prestables no es válida, tal como ya hemos mencionado varias veces en esta sesión y como se presentó en la sesión número 4, la inversión debe financiarse a través del crédito, es decir, el dinero que crea la banca comercial. La inversión no se financia a través del ahorro, como generalmente se cree. En la sesión número 3, se analizó que la cartera de créditos de un banco comercial privado debe ser analizada como un portafolio de inversión cuyo valor debe ser maximizado. Por lo tanto, si un banco comercial privado determina que un agente económico representa mayor riesgo, debe requerir un mayor rendimiento, es decir, cobrará una tasa de interés más alta. Bajo este marco analítico, se concluye que será muy difícil, si no imposible, que un banco privado otorgue financiamiento accesible a la micro y pequeña empresa. La banca pública no tiene como objetivo primordial maximizar sus beneficios. La economista Devika Dutt afirma que los bancos de propiedad pública suelen operar para cumplir beneficios sociales, como fomentar el ahorro, conceder préstamos a pequeñas empresas y financiar proyectos de infraestructura. Por otro lado, Dutt también afirma que los bancos públicos también ejercen una influencia estabilizadora y anticíclica en la economía. Estudios han confirmado que la banca pública tiende a aumentar la entrega de préstamos en época de desaceleración económica y la reducen en tiempos de bonanza, actuando como un estabilizador a la conducta de la banca comercial privada. Una publicación en línea de la Organización Internacional del Trabajo afirma que las micro y pequeñas empresas en Latinoamérica y el Caribe generan la mayor parte del empleo, pero al mismo tiempo plantean un desafío, pues son los principales nichos de informalidad y baja productividad. Estas condiciones pueden revertirse si se provee de financiamiento accesible a estos emprendimientos. Los gobiernos en Latinoamérica deben fortalecer la presencia de la banca pública en la región y establecer y coordinar la entrega de financiamiento a la micro y pequeña empresa con los objetivos de aumentar su productividad y de crear puestos de trabajo en la economía formal. Al crear estos programas deben establecerse lineamientos claros en cuanto a la capacidad de los clientes potenciales de honrar los créditos,
Es decir, deben establecerse regulaciones claras para gestionar el riesgo de crédito de estos bancos públicos. Este aspecto puede requerir la creación de nuevas formas legales en las que estos proyectos empresariales puedan organizarse para recibir el financiamiento que requieren. Por ejemplo, el establecimiento de cooperativas o de alguna otra forma de estructura legal que permita la entrega segura del financiamiento. Y dejaremos en este punto el primer video para la sesión número 9 del canal Análisis Económico Post-Keynesiano en Latinoamérica. La próxima semana compartiré la segunda parte de esta sesión en la que se describirán más características del escenario macroeconómico necesario para la contratación de deuda pública interna en países latinoamericanos. Espero verlos entonces en el próximo video. Hasta pronto.